Bien, volvemos a recibir a todos los compañeros. Por favor, para los que ya están en línea, siempre es recomendarles, chicos, regístrense con nombres completos en el chat de la grabación de la sesión, ¿no? Para evitar problemas en el control de asistencia. Está bien, Doc. Vamos a continuar recibiendo a los compañeros que se están conectando nuevamente. Un par de segundos para dar continuidad con el avance de materia. Mientras se van conectando, cabe mencionar que si bien ha habido una actualización, promulgación de nuevas normas, como la ley del notariado, como el Código Procesal Civil, no ha habido ninguna modificación de fondo de nuestro Código Civil, ¿no? De ahí que mantengo lo que establece el Código Civil en los diferentes artículos con los que cuenta. No difieren de la relación que tienen con el Código Procesal Civil. Pero es bueno que conozcamos, que lo vamos a hacer a medida que avancemos cada tema, cuáles han sido las modificaciones, por ejemplo, en el Código Procesal Civil, así como en la nueva ley del notariado, ¿ya? Para conocer en qué ha variado ciertos procedimientos con referencia a la materia de derecho sucesorio. ¿Listo? Bien. Se van registrando en el chat. Los que todavía no lo han hecho, por favor, vayan haciendo a medida que vayamos avanzando la clase. A ver. Reforzando lo que acabamos de ver, para entrar al tema no al tema, sino al subtítulo de jurisdicción y competencia en materia de sucesión. Por eso he mantenido acá todavía lo que el Código Civil determina, ¿no? Código de procedimiento civil, dice, porque les decía que el Código Civil no ha sido modificado sustancialmente. Sí hay un nuevo Código Procesal Civil y hay una nueva ley del notariado. Entonces, para no generar ninguna confusión, he preferido conforme todavía está consignado en el Código Civil. Pero lo que les quería mostrar antes de continuar, para dar un refuerzo a todo lo que acabamos de ver en la primera sesión, es este apoyo documental, ¿no? A ver, creo que vamos a apagar la cámara para que pueda verse todo, para que se pueda entender de forma precisa lo que acabamos de hablar. Voy a suprimir mi cámara y voy a dar lugar al audio del pequeño documental para continuar con el avance de materia. Atiendan, por favor, ¿no? Y cualquier término técnico que el documental vierta, sin ningún temor, por favor, me pregunta. Voy a compartir el audio. Perdón. Bien. Voy a suprimir mi cámara para no tapar ninguna de las imágenes y voy a desactivar mi micrófono para dar lugar, por favor, al audio del documental. Guarden atención, por favor. Derecho sucesorio. Cuando hablamos de derecho sucesorio, tenemos que entender
que es el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan la sucesión hereditaria. Recordemos que hay derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte física de una persona, sino que trascienden. En este caso, los herederos, los legatarios van a ser los que van a trascender en los derechos y obligaciones de esta persona, que vamos a llamar en este momento de cuyos. Entonces, estas reglas, estos principios son los que trata el derecho sucesorio. Algunos de los principios que rigen al derecho sucesorio es la libre testamentificación. ¿A qué nos referimos con esta palabra? Bien, hay una voluntad por parte del de cuyos en la sucesión testamentaria. Esa voluntad es personalísima. Esa voluntad se va a declarar de forma unilateral ante la presencia de un fedatario público llamado notario. Entonces, es muy importante hablar de la capacidad. Acuérdense que la capacidad es un atributo para ser titular de derechos y obligaciones. En este caso, nosotros vamos a distinguir la capacidad de testar por parte de cuyos, que en este momento vamos a verificar nosotros que tiene que encontrarse esta voluntad libre de cualquier vicio del consentimiento. Y también la capacidad del heredero para adquirir. Acuérdense que a título universal, es decir, derechos y obligaciones, hablamos del heredero. Y cuando hablamos nosotros de título particular, nos estamos refiriendo a los legatarios. La sucesión legítima se va a presentar cuando no existe un testamento, este es declarado nulo o este es declarado ineficaz. O también se va a presentar cuando el testador no ha dispuesto todos sus bienes en el testamento. Entonces, lo que no se dispuso ahí se va a transmitir a través de la sucesión legítima o intestamentaria. Muy bien. Ahora bien, la sucesión mixta actúan dos personas. En este caso, hay una mezcla entre la libre testamentificación o sucesión testamentaria y la sucesión legítima. Es decir, parte de los bienes del de cuyos se transmitirán por conducto del testamento y también parte de los bienes del de cuyos se van a transmitir a través de la sucesión legítima. Muy bien. Vamos a continuar entonces con el desarrollo de esta sesión y ahora nosotros debemos de continuar con los principios fundamentales que rigen el derecho sucesorio. Lo primero que vamos a verificar es la titularidad del patrimonio del de cuyos, es decir, la regla general es que yo solamente puedo transmitir en sucesión los bienes que son de mi propiedad. Algunas formas de concebir la herencia son los siguientes. La herencia, como tal, es la representación del de cuyos a su muerte. Por otra parte, como tal, cuando hablamos de esta sucesión, tenemos que referir que es parte del patrimonio, tiene personalidad jurídica propia, la cual la vamos a disolver cuando se haga la respectiva adjudicación. El heredero es el continuador de la personalidad del de cuyos, ¿sale? Al final va a adquirir sus derechos, pero también sus obligaciones. Bien, ¿está claro hasta ahí? Es un resumen preciso de lo que hemos hablado. ¿Alguna duda que tenga alguien? Adelante. Sí, doctor. Adelante, adelante, les escucho. Esta palabra está diciendo que existe tanto el heredero como el legatario. Así es. Esa Así es. diferencia
Ya, no hay problema porque justamente he parado ahí para poder dar continuidad a lo que estamos avanzando y vamos a conocer quién es el legatario, ¿sí? Y cuáles son las diferencias con el heredero y por qué le tendría que corresponder al legatario recibir algún bien de parte del fallecido, del causante o del decuyus. Dentro de los temas que tenemos en el plan global, no solamente vamos a ver quién es el legatario de manera detallada, sino principalmente qué es el legado. ¿A qué se llama legado en materia sucesoria? ¿Cuándo puede el testador, ¿sí?, dejar algunos bienes en legado? Si lo debe hacer dentro de una sucesión testamentaria o lo debe hacer dentro de una sucesión legal. ¿Listo? No se preocupe. ¿Alguien más, algo más que no ha entendido? ¿O le ha parecido nuevo? No está bien, doctor. Está bien, perfecto. Volvamos entonces. A ver, esto no es. Vamos a ver de compartir. Aquí estamos. Perfecto. Bien, pueden visualizar la pantalla, ¿no, chicos? Sí, doctor. Ya. A ver, el artículo 1001 de nuestro Código Civil, que dicho sea de paso, les reiteraba, he preferido mantener el texto original del Código Civil porque nuestro Código Civil no ha sufrido mayor modificación, ¿ya? Si bien es cierto, tenemos un nuevo Código Procesal Civil, ¿no? El nombrecito ha cambiado porque es el Código de Procedimiento Civil, el código refiere al Código de Procedimiento Civil y refiere también lo que la Ley de Organización Judicial preveía y prevé. Sí tenemos un nuevo Código Procesal, como lo decía, y también tenemos una nueva Ley del Notariado, que la vamos a ver más adelante en función a cómo se hacen. Ya viendo un poco la parte práctica, quiero decir, al finalizar, vamos a ver cómo se hacen los trámites, ante quién se hacen determinados trámites y ante quién se hacen otros especiales trámites. Cuando ustedes ya han llevado ley de organización judicial, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, Ya. doctor. ¿Quién podría decirme qué se entiende por jurisdicción y qué se entiende por competencia? Yo, doctor. Adelante, a ver, Jacqueline. La jurisdicción es la potestad que tiene el Estado para administrar justicia a través de quienes, de los tribunales y de los jueces. Muy Y la bien. competencia es esa facultad que tienen estos mismos jueces y tribunales para administrar justicia en un determinado asunto. Perfecto. Eso es de manera muy objetiva. Jurisdicción y competencia. Cuando hablemos de jurisdicción y competencia en materia sucesoria, vamos a establecer lo que el Código Civil en su artículo 1001 dispone. ¿Qué dice? La sucesión, refiriéndose lógicamente a la sucesión hereditaria, se abre en el lugar del último domicilio del decuyus, es decir, del causante, del titular, cualquiera sea la nacionalidad de sus herederos. Este primer párrafo nos está diciendo que la jurisdicción va a ser el lugar donde el decuyus o causante tenía su último domicilio o tiene. ¿Ya? Ahí se va a abrir en el lugar del último domicilio. Ahora, si el decuyus falleció en un país extranjero, la sucesión hereditaria de esta persona se va a abrir en el lugar del último domicilio que tuvo en la República, textual.
nuestro Código Civil todavía no reconoce o no ha modificado el término Estado plurinacional, ¿cierto? Esto nos está diciendo que si una persona se va al exterior y fallece en el exterior, la sucesión hereditaria a sus herederos la pueden abrir en el lugar donde se encuentra el último domicilio de su causante. Ahora, la jurisdicción y competencia de los jueces llamados a conocer las acciones sucesorias es cierto. Se va a regir por lo que disponga la Ley de Organización Judicial con los juzgados públicos en materia civil y en qué circunstancias, y por otro lado también en lo que prevea el anterior Código de Procedimiento Civil que ha sido abrogado con el Código Procesal Civil que hoy por hoy está vigente. Ahora, se preguntarán ustedes, a ver, ¿cómo es esto? ¿No? Y acá viene la modificación de la ley del notariado, por ejemplo. Se acordarán ustedes, y estoy seguro que es así, que antes de la nueva ley del notariado, ¿de hace cuántos años databa la anterior ley del notariado? ¿Alguien se acuerda? Antes de esta nueva. Estimo que han llevado eso en materia de derecho. Desde su creación creo que es, doctor. ¿Más o menos? No ubico qué tiempo, pero a lo que me acuerdo era que es desde la primera ley del notario que sacaron, la última o la que tenemos actualmente es la que recién ha modificado. Exactamente. Fíjense que la anterior ley del notariado, la que ha sido abrogada y está en vigencia la nueva, databa de 1858, con algunas modificaciones en el transcurso de los años, pero fíjense de hace cuántos años atrás seguíamos en vigencia de una ley del notariado. La nueva, y fíjense, y a esto iba, ¿no? ¿Se acuerdan que existían notarios de primera clase, de segunda clase, de tercera clase? Sí, Sí, doctor. ¿Cierto? Los notarios de primera clase, para los que no llegaron a conocer, los notarios de primera clase eran los que se encontraban en las capitales de los departamentos, en las ciudades capitales. Los de segunda clase eran los que estaban, por ejemplo, en Quillacollo, en Sacaba. Y los de la tercera clase eran los que estaban en recónditos lugares. La nueva ley del notariado ha dispuesto, ya no hay notarios de primera clase, segunda clase, tercera clase. Todos son notarios de fe pública. ¿Ya? Ya no hay la categorización. Entonces, ¿qué nos dice el primer párrafo del Código Civil? Si el causante vivía acá en el cercado y ha fallecido, cualquiera sea el rumbo de los trámites que vaya a asumir dependiendo de las circunstancias de los herederos, lo voy a hacer acá en el cercado. Se tiene que abrir en el lugar del último domicilio que tenía el causante. ¿Qué documento, sí, puede establecer el lugar donde se va a abrir la sucesión hereditaria? Certificado de sufragio, doctor. Carnet de identidad, doctor, ¿puede ser? Puede ser, es un requisito, pero lo que va a abrir El electoral también. también por el recinto donde hubiera podido votar, pero ¿qué exigen los notarios o los jueces? El artículo 1001 del Código Civil dice, en el lugar del último domicilio. Defino lo que es el domicilio y voy a encontrar que es el lugar donde ha vivido. Entonces puedo presentar el título de propiedad del inmueble. 2. El certificado de defunción establece el lugar del fallecimiento. ¿Sí o no? Dice fallecido en tal lugar. ¿Qué ocurre si el fallecido tenía su domicilio acá en el cercado, pero por motivos de salud, digamos así, especulando, también tenía otro inmueble, otra casa en Quillacollo? Y fallece en Quillacollo.
y lo que estamos viendo es que la sucesión se abre en el lugar del último domicilio del decurius. En el cercado, doctor. ¿Dónde ejerzo el trámite? ¿Dónde inicio? En Quillacollo, donde también tenía su domicilio y falleció ahí, o en el cercado, donde también tenía su casa y alguna En el vez vivía. cercado, doctor. En el cercado, porque era su último domicilio, solo por alguna razón ha ido a Quillacollo y ha muerto ahí. ¿Saben qué va a dilucidar? Porque bien lo podría hacer en Quillacollo, En falleció ahí, Quillacollo. Claro. ¿no? O bien lo podría hacer en el cercado. ¿Saben qué va a dilucidar esa diferencia? El título de propiedad, doctor. O El certificado de defunción. el certificado de defunción. Y al contar en ambas ciudades con un domicilio conocido, ¿sí? Los notarios toman la decisión de no rechazar el trámite. ¿Por qué? Porque se está acreditando que ha muerto en el departamento de Cochabamba, fíjense, ¿no? En el departamento de Cochabamba, acreditando que el último domicilio también lo poseía en el cercado. No hay mucho problema. No hay mucho problema. Antes sí había, cuando habían esta organización estructural de jueces de instrucción, jueces de partido, notarías de primera, de segunda clase. Ahora no hay mucho. No hay mucho. Se puede establecer con el certificado de defunción el lugar del fallecimiento o el lugar del último domicilio que tenía el causante. Cuando fallece en un país extranjero, definitivamente, la sucesión hereditaria en Bolivia se va a abrir en el lugar del último domicilio que contaba antes de haber viajado al extranjero. ¿Ya? Entonces, vamos a ver más adelante cómo disemina esto la ley del notariado en la vía voluntaria que le está habilitada. No hay ningún problema. Lo que quiero que entiendan es que la sucesión hereditaria de una persona se va a abrir en el lugar del último domicilio. No es absoluto. No es. Puede ser que por alguna circunstancia haya ido de visita a tal lugar, falleció, pero no era su domicilio, no tenía su domicilio ahí. Entonces se va a abrir en el cercado de donde salió, el último domicilio que tenía. ¿Estamos? Bien. Una pregunta. Adelante. Te escucho, adelante. Johnny. Teacher, una pregunta. Va a disculpar que le corte. Adelante, adelante, Johnny. ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Perdón? Ya entró a la clase, Doc, ya entró a la clase. Ya debe entrar a la clase, doctor. Sáquelo a ese estudiante. Ahorita vamos a tomar nota. Diana Fuentes. ¡Yala! Bien. Les decía que es muy importante
que manejemos el tema de la vocación hereditaria y la delación hereditaria. ¿Ya? ¿Qué entendemos por vocación hereditaria? Artículo 1002 del Código Civil. Vamos a entender desde el punto de vista del derecho sucesorio que la vocación hereditaria va a ser es una potestad, no va a ser. Es una potestad o posibilidad que tiene toda persona de ser llamada a suceder, ¿sí? De ser convocada a suceder, a heredar, ya sea por disposición de la ley o ya sea por la voluntad del testador. ¿Me dejo entender? En sus orígenes, la vocación hereditaria viene del latín vocatio, que significaba convocar. Por eso ven la figurita, ¿no? Alguien convocando, alguien llamando. ¿Ya? En el derecho romano, por la vocatio, se convocaba, se llamaba a quienes se consideraba herederos del titular fallecido. Lo que no tenemos que confundir es que la vocación hereditaria es la potestad que tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros, de ser convocados a la apertura de la sucesión hereditaria de nuestro causante. Cuando fallece nuestro causante, cuando fallece el de cuyus, ¿a quiénes se presume que les va a tocar la herencia? A los hijos, a los herederos. A los hijos, ¿cierto? A los herederos, ¿cierto? Estos considerados herederos, cualquiera sea el grado de parentesco que posean en su momento, no para recibir, sino para ser convocados, tienen la potestad de ser llamados, de ser convocados como una especie de, oigan, el titular, el causante, el de cuyos ha fallecido, y ustedes por disposición de la ley o por voluntad del testador son convocados a la apertura de la sucesión hereditaria. Es decir, que tienen la facultad de poder apersonarse una vez fallecido el causante. ¿Sí? Una vez fallecido el causante. En cambio, una vez convocados, una vez llamados a la apertura de la sucesión, se va a presentar el otro instituto jurídico que se llama la delación hereditaria. ¿Ya? La delación hereditaria. Y esta delación hereditaria también es una potestad para que una vez convocado o convocados, ¿sí? Yo heredero pueda tomar la decisión si acepto la herencia, rechazo la herencia, renuncio a la herencia. ¿Me dejo entender? Sí, sí, doctor. ¿Ya? Por la vocación hereditaria voy a ser convocado. Una vez acontecido el fallecimiento de mi causante, voy a ser convocado. Voy a ser llamado por mi condición de heredero. Y una vez que he sido convocado, he sido llamado, ¿no? Mediante la figura jurídica de la delación hereditaria, me nace la potestad, la atribución de tomar la decisión de aceptar, rechazar, repudiar o renunciar a la herencia, como quieran llamarle. Como consecuencia, dice, de la apertura de la sucesión y la convocatoria que se me ha hecho. Esto es muy importante cuando veamos la aceptación de la herencia, pero al mismo tiempo cuando veamos la renuncia a la herencia. Entonces, toda persona considerada heredero tiene la facultad de ser convocada, de ser llamada a la apertura de la sucesión una vez acontecido el fallecimiento. Y una vez, habiéndome apersonado, si vale el término, al acontecimiento de la apertura de la sucesión hereditaria, voy a tomar la decisión si acepto o renuncio a la herencia. Estos dos institutos jurídicos son muy usados a momento de
la apertura de la sucesión hereditaria y en su caso la aceptación o renuncia a la herencia a la que he sido convocado. ¿Ok? No olviden, por favor. Bien, ¿cómo adquiero la herencia? ¿Cómo se adquiere? ¿Cómo se da el proceso de adquisición de la herencia? De dos maneras. Por el imperio o ministerio de la ley, ¿sí? Desde el momento en que se abre la sucesión hereditaria, o en otro caso, puedo adquirir la herencia por voluntad del testador. Hablemos de la primera situación. El artículo 1007 de nuestro Código Civil, si ustedes lo revisan, establece que la herencia, ¿sí?, se adquiere por el solo ministerio de la ley desde el momento en que se abre la sucesión. Los herederos, sean de cualquier clase, continúan la posesión del causante desde que se abre la sucesión. ¿Cuándo se abre la sucesión? Con la muerte real o presunta de una persona. Ahora, acá, si se dan cuenta en la diapositiva, chicos, ya el código empieza a utilizar otros términos refiriéndose a los herederos. ¿Se dan cuenta? En primera instancia dice, los herederos, sean de cualquier clase, ojo, continúan la posesión de su causante desde que muere, desde que se abre la sucesión. Sin embargo, dice, los herederos simplemente legales, está hablando de otro tipo de herederos simplemente legales, y los testamentarios, con esos no hay mucho problema porque si son testamentarios, están nominados en un testamento. Así como el Estado, deben pedir judicialmente la entrega de la posesión, requisito que no se requiere para los herederos forzosos. ¿Quiénes son los herederos forzosos? Son los descendientes. ¿Ya? Los que tienen relación de parentesco en primer grado. Quienes de manera, hablemos así, directa, asumen la titularidad de los bienes del causante hasta hacer los trámites. Ejemplo, mi causante tenía su tienda de venta de repuestos automotrices, ¿sí? Era su negocio, su patrimonio. Fallece el causante. La opinión pública, los vecinos, la gente, siempre le veían a él abrir la tienda, cerrar la tienda, a los hijos visitarlo, ayudarle, vender con él. Fallece el titular. ¿Quién se presume que va a continuar abriendo esa tienda? ¿O quiénes? ¿Qué dicen? Sus hijos. Los hijos. Sus hijos, muy bien, ¿no ve? No les va a parecer extraño a nadie que una vez fallecido el dueño de la tienda, el titular, sean los hijos quienes continúen con el negocio, sean los hijos quienes abran la tienda y continúen en el ejercicio de la venta de repuestos automotrices. Por eso se llaman herederos forzosos. Aquellos que de manera directa continúan las actividades, continúan las tareas, las funciones de su titular, ¿no? Administran los bienes, ¿sí? Las acciones, se hacen cargo de los derechos y de las deudas del causante, los herederos forzosos, que vienen a ser los descendientes. De esa manera es la ley, el ministerio de la ley, quien va a determinar en primera instancia cómo se va a ir adquiriendo la herencia. Cuando les digo que literalmente el artículo 1007 va utilizando los términos herederos de cualquier clase, continúan la posesión desde que se abre la sucesión, después genera el uso de otro término como los herederos simplemente legales, y también menciona los testamentarios para reiterar el término herederos forzosos, ya nos está dando la idea
de que existe una clasificación de herederos. Y es ahí cuando lleguemos a ese tema donde vamos a utilizar sus conocimientos de derecho de familia, grados de parentesco. ¿Ok? Continuemos. Ahí está. Hemos visto en las modalidades de la sucesión, la modalidad de suceder a título particular, la modalidad de suceder a título universal. Ahora estamos viendo los sistemas de sucesión legal, los sistemas de sucesión, el sistema de sucesión voluntaria o testamentaria, ¿no? Y que conjugamos la legal con la de título universal y la voluntaria con la de título particular, ciertos bienes. Se conjuncionan conforme vamos a ver enseguida. Ahí está. ¿Puede haber una transmisión de bienes intervivos? Sí. Compraventa, anticipo de legítima, entre vivos. Cuando hay sucesión, es decir, cuando hay transmisión como resultado de la apertura de la sucesión hereditaria de una persona que se genera con su muerte, vamos a hablar de la sucesión mortis causa, es decir, transmisión de bienes por causa de muerte. Así se traduce. Y dependiendo si existe testamento o no existe, vamos a ver cómo se va a determinar la transmisión de esos bienes. Acá está lo que Ana María un poco preguntaba hace un momento. Heredero y legatario. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es un heredero? ¿Cómo podemos definir a un heredero? ¿Y cómo podemos definir a un legatario? ¿Listo? Heredero es la persona que por disposición de la ley, testamento o excepcionalmente contrato. Cuando habla de la palabra excepcionalmente contrato, nos estamos refiriendo al anticipo de legítima. Excepcionalmente, herencia en vida, ¿no? Sucede a los bienes del causante. Cabe aclarar, chicos, que el heredero siempre va a ser una persona natural, una persona individual. El denominado heredero, ¿sí?, no puede ser bajo ese título una persona jurídica. No puede ser. Heredero, únicamente persona natural. Va a recibir o va a heredar los bienes en función a lo que dispone la ley, si se trata de una sucesión legal sin testamento, o en su caso va a recibir los bienes por voluntad testada, es decir, inserta en un testamento, y excepcionalmente por un contrato. En cambio, el legatario puede ser una persona natural o jurídica. ¿Cómo y cuándo puede suceder un legatario? Mediante un testamento, jamás mediante la ley, mediante un testamento. Es un heredero, es una persona considerada sucesor, sea jurídica o individual, que únicamente va a heredar por testamento. A ver, se nos está yendo la segunda grabación, chicos. Permítanme parar acá detener acá la grabación y en segundos les paso, por favor, el último link, ¿ok? Está bien, doctor. Está bien, doctor. Gracias.